Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, para dar lectura al pasaje que vamos a estudiar. Vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Y vamos a leer de los versículos del 5 al 11. Colosenses 3, versículos del 5 al 11. Leamos, hermanos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Decíamos la última ocasión que esta carta está dividida en dos secciones. Por un lado, la sección doctrinal, que abarca los capítulos 1 y 2, y por otro lado, la sección práctica, que comprende los capítulos 3 y 4. Pablo, en esta segunda parte de la carta en la que nos encontramos, Pablo ahorita se centra en la aplicación de esa doctrina que ha venido enseñando. Y Pablo lo hace con un propósito, con el propósito de llevar a los colosenses a una obediencia práctica que glorifique al Señor. Como ya lo hemos dicho, hermanos, el tema paulino por excelencia es la unión del creyente con Cristo. Y ese es el corazón de este pasaje, hermanos. Ese es el corazón del mensaje de Pablo aquí. Vemos al final del capítulo 2, en el versículo 20, que Pablo dice: habéis muerto con Cristo. Y luego en el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: habéis resucitado con Cristo. Y ahora nos dice el apóstol Pablo, parafraseando: ya que esto es verdad, ya que cuando el Señor los salvó y pasaron de la muerte a la vida con Cristo, ahora esta es la forma en que deben vivir. Ahora esta es la forma en que el Señor quiere que vivan. Y en este pasaje que acabamos de leer, Colosenses 3, del 5 al 11, el Señor, por medio de Pablo, nos enseña cómo lidiar con el problema del pecado. Pablo lo llama en el versículo 5 lo terrenal en nosotros. Así que vamos a ver, hermanos, con la ayuda del Señor, cómo debemos lidiar con lo que es terrenal en nosotros, cómo debemos lidiar con nuestros pecados. Y vamos a considerar esto bajo dos títulos. En los versículos del 5 al 7, Pablo dice que tratar con el pecado es como una ejecución. Hay que darle muerte al pecado. Y luego en los versículos del 8 al 11, Pablo dice que tratar con el pecado es como cambiarse de ropa. Quitarse los viejos trapos de la vieja vida, de la antigua vida,
y vestirse de una manera que sea congruente con nuestra nueva identidad en Cristo. Así que tratar con el pecado primero es como una ejecución, y tratar con el pecado segundo es como un cambio de prendas, como un cambio de ropa. Y esa será la estructura de nuestro sermón, hermanos. Lo vamos a dividir en esas dos partes. Comencemos con la primera. Número 1, tratar el pecado es como una ejecución. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hermanos, la vida centrada en Cristo implica, como ya lo vimos en los versículos 1 y 2, implica que nuestra mente debe estar orientada hacia las cosas de arriba, hacia las cosas eternas, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pero este pasaje nos dice, hermanos, que la vida centrada en Cristo también implica lo que los puritanos ingleses llamaron la mortificación del pecado. La mortificación. Esa palabra antigua para referirse a dar muerte al pecado. Esta frase del versículo 5, haced morir, se traduce de la palabra griega necros, de donde se deriva la palabra necrosis, que significa cadáver. La necrosis, por definición, es la muerte del tejido corporal que ocurre cuando muy poca sangre fluye al tejido, y esto causa una lesión tan grave que no se puede reparar o curar. Por ejemplo, una picadura de una araña violinista puede provocar necrosis. Si esa picadura no se trata de manera correcta y de manera oportuna, el tejido corporal que sufrió el daño y lo que está alrededor de la mordedura, a falta de la circulación sanguínea que llegue a ese tejido va a morir. Esto se le conoce también como gangrena, y ese tejido ya no se podrá reparar, ya no podrá tener cura, porque ya estará muerto. Así que en este versículo, hermanos, Pablo nos dice que demos muerte a algo, al pecado. Como dijo John Owen, mata al pecado o el pecado te matará a ti. Y esa es precisamente, hermanos, la esencia del mensaje del apóstol Pablo aquí. Este pasaje nos muestra radicalismo. Este mensaje, hermanos, del apóstol Pablo es radical. Pero seamos sinceros, hermanos, cuando se trata de lidiar con nuestro pecado, muchas veces no queremos ser radicales. Muchas veces queremos ser poéticos. Queremos que lidiar con nuestro pecado sea como un poema. Queremos que sea como las hojas del otoño, que se sequen, que vayan flotando poco a poco hasta que llegue al piso, se seque y muera por sí solo. Queremos ver nuestro pecado como esa neblina que se va quitando poco a poco con el cálido sol. Y así tratamos a veces nuestro pecado, hermanos. En vez de ser verdugos radicales y darle muerte a nuestro pecado. En vez de de empuñar el martillo y clavar los clavos en nuestra carne y en nuestro pecado. A eso es a lo que nos está llamando el Señor aquí, hermanos, en este pasaje. El llamado del Señor por medio de Pablo es radical. Nos manda a darle muerte a nuestro pecado, a matarlo. Y hermanos, Pablo da tanta importancia a esto que no quiere que nos quede ninguna duda. Pablo es explícito. Pablo nos dice de manera específica qué es lo que debemos hacer para hacer morir
nuestro pecado, para que no haya ninguna duda. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta, hermanos, es la primera lista de pecados de 2 que vamos a ver. Hay otra en el verso 8 que vamos a ver más adelante. Y estas listas de pecados son justamente lo contrario a las cosas de arriba que vimos en los versículos 1 y 2. Estas 2 listas de pecados son contrarias a las cosas de arriba, donde debemos mantener nuestra mirada y que Pablo identifica como la orientación correcta de nuestra mente. Y para ejemplificar, hermanos, lo que el apóstol Pablo hace en este versículo 5, que va de lo exterior a lo más profundo, pensemos en una cebolla. Cuando tú pelas una cebolla y vas quitándole capa por capa con tus manos, cuando llegues al centro te vas a dar cuenta que la última capa tiene forma de un corazón. No es necesario que lo intenten, hermanos. Busquen una imagen. Hermanos, Pablo en el versículo 5 comienza mostrándonos la capa exterior del pecado, que Pablo dice que es la inmoralidad sexual. Y Pablo va entonces en este versículo 5 quitando las capas hasta llegar a lo más profundo del corazón. Pablo nos muestra aquí, hermanos, los motivos profundos de nuestros corazones para que nosotros podamos entender que el pecado no es meramente un problema superficial, que el pecado no es meramente un problema de comportamiento. Hay algo más profundo que está en nuestros corazones. Así como David, hermanos, en el Salmo 51, en ese salmo que nos muestra claramente el arrepentimiento de David, y David expresa: crea en mí un corazón limpio. Porque David sabía, hermanos, que no era meramente dejar de hacer lo que había cometido antes. Eso es moralidad. David sabía que el problema estaba en su corazón y quería arrancar el pecado desde la raíz. Pablo aquí entonces menciona en primer lugar la fornicación. Esta palabra, hermanos, en otras traducciones la encontramos también como inmoralidad sexual. Y se refiere a todas las formas de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y también se refiere al adulterio, a esa conducta sexual de una persona casada con alguien que no es su pareja. Y dice Pablo, esto debe ser desechado por los cristianos. Hermanos, la palabra es clara, absolutamente clara en esto. El Señor nos dice: hagan morir toda inmoralidad sexual. La segunda palabra que encontramos en este versículo 5 es impureza. Impureza. Algunas traducciones la toman como inmundicia. Y esta palabra se refiere a lo que llamaríamos formas pervertidas de sexo, homosexualidad, abuso infantil y cualquier práctica sexual extraña y perversa. Y detrás de esto, continuando en el versículo 5, la tercera palabra que encontramos ahí es pasión. Detrás de la fornicación, detrás de la inmoralidad sexual, de la impureza, nos dice aquí la Escritura que hay pasión o lujuria.
Y esta palabra se refiere a emociones desmedidas, a pasiones desordenadas. La palabra pasión, hermanos, siempre que se encuentra en el Nuevo Testamento, siempre se refiere al deseo sexual. Y la pornografía entra dentro de esta clasificación. Y junto con ello, siguiendo en este versículo 5, dice, hay malos deseos, impureza mental. Es lo que el Señor Jesucristo dijo cuando dio estas palabras. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquier hombre o mujer que juega mentalmente con la imagen de tener una unión sexual con alguien más que no es su marido o su esposa, ha cometido adulterio en su corazón. Y Pablo ha quitado aquí las capas y entonces llega al corazón, a lo más profundo, y detrás de todo esto, dice Pablo, que está la codicia, que es idolatría. Cuando esta palabra codicia, hermanos, aparece en las Escrituras, sin estar vinculada con la idolatría, esa palabra se estará refiriendo a la avaricia por el dinero o por cualquier cosa que el dinero puede comprar. Pero en este contexto en particular, vinculado con esta palabra idolatría, codicia, hermanos, se refiere al deseo de poseer el cuerpo de otra persona o de poseer un sentimiento o una experiencia. Eso dice Pablo, es idolatría. Un anhelo, un deseo desmedido de poseer a otra persona o de poseer una experiencia o un sentimiento. Cuando permites que otra persona se vuelva tan dominante en tu mente, tan dominante en tu forma de pensar, esa persona llega a tomar el lugar que solo a Dios le corresponde. Y llegas a creer que esa experiencia, que esa persona o que ese sentimiento es lo único que necesitas para ser feliz. Es lo único que necesitas para estar satisfecho. Y poco a poco, por grados, eso se convierte en un ídolo. Porque estás dando a la persona o a la experiencia o al sentimiento un lugar y una devoción que solo le pertenece a Dios. Y por eso dice Pablo aquí que la codicia es idolatría. Y la pregunta clave aquí, hermanos, es ¿cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? ¿Cómo podemos dar muerte a nuestro pecado? Y el apóstol Pablo responde esto con mucha claridad, hermanos. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Romanos 8, versículos 12 y 13. Dice Pablo, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este texto Pablo nos muestra dos caminos en relación a nuestro pecado. El primero es, si vivimos
conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vamos a morir, moriremos. La otra alternativa es, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. No hay más. Mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. Y hermanos, vemos en este texto, en el versículo 13, que es solo a través del Espíritu Santo que podemos dar muerte al pecado. Cualquier otro método, hermanos, que esté fuera de lo que dice este pasaje de Romanos 8, 12 y 13, cualquier otro método es inútil. Todos los demás métodos para mortificar el pecado son inútiles. Es solo a través del Espíritu Santo. Pero hermanos, ahora veamos 3 cosas que debemos hacer para mortificar el pecado. 3 cosas que debemos hacer para mortificar el pecado. Número 1, no hay manera de dar muerte al pecado a menos de que estemos en Cristo. No hay manera de dar muerte al pecado a menos de que estemos en Cristo. Y con esto no estamos sugiriendo que solamente los creyentes estamos obligados a dar muerte al pecado. No estamos diciendo esto. La mortificación es un deber para todos, para creyentes y para incrédulos. La mortificación es un deber al igual que el arrepentimiento y la fe, es un deber que Dios exige de todos aquellos que conocen el Evangelio. Lo que Pablo está afirmando aquí, hermanos, y lo que afirmamos aquí es que solo los creyentes, al tener el Espíritu Santo morando en ellos, solo ellos pueden dar muerte al pecado. El incrédulo también está obligado a mortificar su pecado, pero ese no es su primer deber. El primer deber del incrédulo, de acuerdo o con respecto a su pecado, es arrepentirse y creer en el Evangelio. Ese es el primer deber. De otra manera, si intenta comenzar por lo segundo, solo va a haber frustración. Porque amigo, tú no puedes dar muerte a tu pecado porque eres esclavo del pecado, porque el Espíritu Santo no habita en ti. Pero como dijimos en la meditación, hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo, hoy puedes recibir al Espíritu Santo y podrás entonces mortificar tu pecado. De otra manera, amigo, si no te arrepientes y crees en Cristo, serás un esclavo de tu pecado toda tu vida. Y el pecado siempre tendrá victoria sobre ti, por más que te esfuerces. Pero aún así estás obligado a no pecar contra Dios. Así que antes de abordar tu problema de pecado, necesitas huir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese es el primer paso, hermanos. ¿Qué debemos hacer para mortificar el pecado? Número 1, estar en Cristo. De otra manera es imposible. Pablo aquí en este pasaje se está dirigiendo a colosenses creyentes. Se está dirigiendo a aquellos que han resucitado con Cristo, Colosenses 3:1. Se está refiriendo a aquellos que han muerto con Cristo, Colosenses 3:3. Y se está refiriendo a aquellos que serán manifestados con Él en gloria, Colosenses 3:4. Se está dirigiendo a creyentes. Se está dirigiendo a aquellos que ahora pueden dar muerte al pecado porque el Espíritu Santo mora en ellos. Así que eso es lo primero. Número 2,
¿Qué debemos hacer para mortificar el pecado? El segundo paso, hermanos, tiene que ver con el uso de los medios de gracia. Tiene que ver con el uso de los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Los medios de gracia son los instrumentos que Dios ha ordenado, que Dios ha determinado para que el Espíritu Santo los use con el fin de capacitar a los creyentes para recibir bendición y santificación en los beneficios redentores de la obra de Cristo. Son instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo utiliza para que los creyentes podamos recibir bendición, para que podamos ser santificados en los beneficios redentores de la obra de Cristo. Dios, hermanos, designó estos medios para comunicarnos a Cristo. Dios designó estos medios para que nosotros podamos recibir esos beneficios de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos medios de gracia, se conocen como los medios de gracia privados y los públicos. ¿Cuáles son los medios de gracia privados? Son tres: la lectura de la Biblia, la oración y la meditación de las Escrituras. Son medios, hermanos, de los que nos beneficiamos en nuestros devocionales personales, en nuestra intimidad con Dios, en nuestros devocionales familiares. Y el uso diligente y constante de estos medios de gracia, hermanos, nos van a ayudar a mortificar el pecado. Y de ahí la importancia, hermanos, de no descuidarlos. Querido hermano, que quizá estés descuidando estos medios de gracia, hermano, es importante que los retomes. Es importante, hermano, que no los descuides. Que si los has descuidado, amigo, hermano, yo te animo a que hoy mismo los retomes. Porque de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que estamos viendo, eso es lo que nos va a ayudar a mortificar el pecado. Y es un mandato divino: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Así que, hermano, te animo con todo mi amor a que si has descuidado eso, a que si has descuidado la palabra, la oración, la meditación de la Biblia en lo íntimo, en tus devocionales personales o familiares, hoy mismo los retomes. Es urgente, es necesario. ¿Y cuáles son los medios de gracia públicos? Son los que recibimos en la iglesia local, particularmente en el día del Señor. Y por ello, hermanos, el mandato divino de no dejar de congregarnos. No podemos dejar de congregarnos a menos que haya una causa justificable para aquel que nos manda congregarnos, para aquel que nos manda no dejar de congregarnos. Dios nos comunica, como dijimos, a Cristo. Dios nos comunica los beneficios de su redención a través, número uno, de la predicación. Ese es el primer medio de gracia público. A través de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. A través de la comunión con los hermanos. Y número 4, a través de la oración corporativa. Estos son los medios de gracia públicos: la predicación, las ordenanzas, la comunión con los santos y la oración corporativa. Que, como paréntesis, empezamos a las 10 de la mañana este tiempo de oración corporativa
hermanos. Y les hago la invitación para que podamos estar juntos a la hora en que inician las actividades de nuestra iglesia. Hermano, para que puedas beneficiarte de este medio de gracia, de estar orando juntos en el tiempo de oración corporativa, orando para que el Señor sea glorificado en el culto de adoración. Hermanos, no podemos esperar progresar en la mortificación de nuestro pecado si estamos descuidando las armas que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha dado para hacer frente a ese enemigo que habita en nuestros corazones. No debemos descuidar esas armas que Dios nos ha dado para dar muerte al pecado. Y en tercer lugar, ¿qué necesitamos? ¿Qué debemos hacer para mortificar el pecado? La iglesia. Necesitamos a los hermanos. Necesitamos a un hermano o a un grupo de hermanos sinceros que nos hablen con sinceridad, que podamos hablarles nosotros con sinceridad. Hermanos a quienes podamos confesar nuestros pecados. Hermanos a quienes podamos rendirles cuentas. Hermanos con quienes estemos orando en esa lucha contra el pecado. Escucha eso, hermano. El pecado prospera en las sombras, en la oscuridad. Traedlo a la luz ayuda a que el pecado se marchite y muera. Este pasaje que estamos estudiando, hermanos, no es una prescripción del apóstol Pablo para una larga y solitaria lucha contra el pecado. No es así. Este pasaje que tenemos aquí en Colosenses, hermanos, son planes de batalla para que toda la iglesia luche en ese combate que tenemos contra este gran enemigo. Nos necesitamos los unos a los otros. Y tenemos que afrontar este pecado común en todos. Tenemos que afrontarlo juntos, hermanos. También como iglesia. Y si alguien quizá aquí se está preguntando, ¿tengo que ser tan radical con respecto a mi pecado? Mira el versículo 6, Colosenses 3, 6. Mira cuán seriamente toma Dios nuestro pecado. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esa lista que encontramos de pecados en el versículo 5, dice aquí en el versículo 6, que son cosas por las cuales la ira de Dios viene contra aquellos que las practican. Hermanos, nosotros caemos en estas cosas, podemos caer en esos pecados. Pero hay quienes los practican y esos son los hijos de desobediencia, los que no quieren obedecer el Evangelio, los que no quieren ir a Cristo. Pero aquí vemos la manera en que Dios ve esos pecados en los cuales nosotros a veces caemos. Y el Señor dice que por esos pecados su ira se enciende. Esos pecados a los ojos de Dios son terribles, hermano. Debemos tomar el pecado tan en serio que en alguna medida, hermanos, podamos reflejar la actitud de Dios hacia ellos, hacia esos pecados. Dios se toma el pecado muy, muy en serio. Por lo tanto, nosotros debemos tomar de la misma manera el pecado. Y fíjense, antes de continuar,
aquí en el versículo 7, cómo Pablo se dirige aquí a los colosenses. Y esto es muy importante, hermanos, porque esto nos ayuda a que no caigamos en hasta este momento en un desánimo. Mira lo que dice el versículo 7. Cosas, pecados, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Esto es algo que debe traer ánimo, hermanos. Pero aquí podría haber una aparente tensión entre los versículos 5 y el versículo 7. Porque vean el versículo 5. El versículo 5 nos dice, mata el pecado ahora mismo, haced morir lo terrenal en vosotros. El verso 5 presupone que el pecado es un problema presente, ¿no es así? Una realidad presente que aflige nuestros corazones. Pero vean el versículo 7. El versículo dice que el pecado está en tiempo pasado. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos cosas? Hermanos, están reconciliadas. Pero es importante verlo porque esto va a ser un enorme estímulo para seguir luchando contra el pecado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando Dios nos salvó, cuando pasamos de la muerte a la vida, cuando nos unimos en Cristo, en su muerte y en su resurrección, el dominio del pecado se acabó. Cuando el Señor nos salvó, el dominio del pecado se rompió de una vez por todas. Los cristianos, los creyentes, ya no caminamos en pecado, ya no vivimos en pecado, sí caemos en pecado. Los restos de nuestra antigua vida nos siguen molestando todavía, pero el pecado, hermanos, ya no está a cargo. Ya no somos sus esclavos. Y eso significa que podemos matar al pecado y debemos matar al pecado. Así que no nos rindamos, hermanos. Todos nosotros estamos como un ejército juntos en esta batalla. No firmemos tregua con nuestro pecado. Podemos y debemos matar el pecado, o el pecado nos matará a nosotros. Así que tratar con el pecado, entonces, dice Pablo, es como una ejecución. Y ya vimos cómo hacerlo. Ya vimos qué es lo que tenemos que hacer. Pero como dijimos al principio, lidiar con el pecado es también como cambiarnos de prendas, como cambiarnos de ropa. Colosenses 3, versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí está la segunda lista de pecados que comentamos al principio. La primera lista está en el verso 5 y vimos que Pablo se mueve desde el comportamiento exterior, como una cebolla, hasta entrar, quitando capa por capa, hasta entrar a lo más profundo del corazón. Pero esta lista, hermanos, comienza al revés. Comienza del corazón y se va moviendo hacia el comportamiento exterior, pero el punto es el mismo. Esta vez el tema no es la inmoralidad sexual en esta lista. Ahora los pecados tienen que ver con actitud, tienen que ver con el habla contra mi prójimo. Tienen que ver con la actitud y el habla contra el prójimo. Los primeros tres términos de esta lista, ira, enojo, blasfemia, hablan de pecados de carácter. La palabra ira
que es la primer palabra, el primer pecado que encontramos en esta lista del versículo 8, esa palabra ira señala un resentimiento interno. Acuérdense, esta lista va al revés, de lo interno a lo externo. Señala un resentimiento interno, una amargura silenciosa que arde en nuestros corazones, que arde cuando nos sentimos agraviados de algún modo, o cuando creemos que hemos sido agraviados. Porque hay veces, hermanos, que nosotros mismos nos hacemos una historia de las cosas. Y entonces, mi hermano hoy no me saludó el día de hoy, entonces yo ya empiezo a hacer una historia, una novela en mi mente. Y cuando hablo con él, hermano, perdón, me he sentido mal y ni siquiera te vi. Pero nosotros ya habíamos hecho toda una historia en nuestra mente. Así que esta palabra ira se refiere a ese sentimiento interno, a esa amargura que vamos generando contra nuestro prójimo. Y hermanos, cuando esa amargura interna, cuando ese resentimiento interno no es cortado de manera oportuna, se convierte en enojo, que es la segunda palabra que encontramos en esta lista del versículo 8. Un enojo. Y esta palabra enojo, hermanos, se refiere a una ira que es desmedida, que ya empieza a salir a flote, que ya empieza a salir al exterior. Y permítanme ilustrar esto, hermanos, con una olla express. Si ya utilicé una cebolla, hermanos, que no pueda utilizar una olla ahora. Es como una olla express. Imaginemos una olla express, hermanos. Vertimos un caldo. Ese caldo es ese resentimiento que está dentro de la olla interno. Y prendemos en fuego ese caldo, esa olla. Pero a medida que el fuego se va calentando, que se va enardeciendo, ese resentimiento, comienza a salir poco a poco el vapor por la válvula. Bueno, ese vapor es como el enojo que menciona aquí Pablo, una ira que comienza a manifestarse ya en lo exterior, donde ya no puedo ocultar ese resentimiento y decirle a mi prójimo con el que tengo algo, el Señor te bendiga, hermano. Ya no, eso ya no lo puedo ocultar, ya empieza a ver, ya se nota en el rostro, ya se comienza a notar también en las actitudes. Pero si yo no paro eso, si yo quiero disimular y tapar esa valvulita de la olla express y quedarme todo, si eso se sigue enardeciendo, si eso se sigue calentando, ese resentimiento, ese enojo, ¿qué va a pasar, hermanos? Va a llegar el momento en donde eso va a explotar, donde esa olla express va a explotar y ese caldo expulsado es la tercera palabra que encontramos en esta lista, la malicia. La malicia, hermanos, es un deseo de venganza por lo que nos han hecho. Es un deseo de venganza que se manifiesta en insultos hirientes y tristemente a veces hasta llega a lo físico, a los golpes. La palabra blasfemia que continúa en la lista incluye ideas, hermanos, de injuriar, de insultar, de difamar a mi prójimo. Y las palabras deshonestas, que es la última frase en este versículo 8, las palabras deshonestas hacen referencia a un tipo de lenguaje repulsivo que puede llegar incluso a la obscenidad. Hermanos, esto es sumamente pecaminoso.
Y nuevamente, hermanos, este punto es tan importante para el apóstol Pablo que es explícito. Pablo no se está guardando nada. No quiere que nosotros nos quedemos con una idea general o vaga de lo que significa haced morir lo terrenal en nosotros. Pablo hace 2 listas para mostrarnos, hermanos, en qué es lo que debemos de trabajar para hacer morir lo terrenal en nosotros, para hacer morir nuestro pecado. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nuevamente, hermano, el Señor se toma en serio esos pecados que a veces nosotros queremos pasar desapercibidos. El hecho, hermano, de que tú tengas un pensamiento pecaminoso contra tu prójimo, contra tu hermano, para el Señor eso es causa del castigo en el infierno, como lo dice, como lo vimos ahorita aquí en Colosenses, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso cuando empieza ese resentimiento contra mi hermano, contra mi prójimo, hermanos, haced morir ese pecado, haced morir ese resentimiento contra él. Porque si no, luego se va a convertir en enojo, en ese vapor de la olla. Y si no lo paramos, la olla va a explotar y va a ser vergonzoso en lo que podamos caer. Pablo nos dice, hermanos, que estos comportamientos no deben tener cabida en los creyentes. Debemos dejar todas esas cosas. Dejar, esta palabra, hermanos, dejar que encontramos aquí en el versículo 8, es la misma que utilizó Lucas en el capítulo 7 de Hechos, cuando habla que los que estaban apedreando a Esteban se quitaron sus ropas y las pusieron a los pies de Saulo. Es la misma palabra, despojarnos. Despojarnos de ese manto, de nuestros viejos patrones, de nuestros comportamientos pecaminosos. Tenemos que despojarnos de ello. Todo eso no tiene lugar en la vida de un creyente. En el mundo antiguo, la ropa, las prendas, revelaban muchas veces la identidad de la persona. Tú podías ver a un sacerdote y de la forma en que vestía, sabías que era un sacerdote. Se podía distinguir también a un esclavo, evidentemente por la forma de vestir. Se podía distinguir a un comerciante, a un soldado, a un funcionario romano. Por lo tanto, hermanos, Pablo nos está diciendo aquí que nos despojemos del pecado, que nos despojemos del viejo hombre. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora hay que vestirnos como hijos de Dios, comportarnos como hijos de Dios. Mira la segunda parte del versículo 9. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya nos hemos despojado del viejo yo, hermanos, con sus prácticas. Y ahora nos hemos revestido de un nuevo yo, como dice el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es lo que somos ahora, hermanos, por gracia. Ya no somos los que solíamos ser. Hemos sido transformados por gracia. Se nos ha dado una nueva vida. Tenemos una nueva identidad. Nuestra identidad ahora, hermanos, es Cristo. Por lo tanto, comportémonos como cristianos. Y dice este versículo 10 que estamos siendo renovados a la imagen de nuestro Creador. Y aquí está la otra cara de la misma moneda. Y aquí Pablo, hermanos, nos dice algo sumamente alentador. Pablo nos dice aquí, hermanos, que estamos siendo trabajados. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros para renovarnos a la imagen del que nos creó. Así que no es que estés trabajando tú solo, hermano. No es que esté trabajando yo solo en dar muerte al pecado, sino que hay uno que está trabajando en nosotros. Y esto es sumamente alentador. Dios no nos ha dejado solos en la lucha contra nuestro pecado, hermanos. El que empezó la buena obra en nosotros, la terminará. Hermano, que estás desanimado porque quizá tu batalla está siendo fuerte contra el pecado. Hermano, escucha esto. Dios no te abandonará. Él empezó la buena obra en ti y Él la va a terminar. Puede ser, hermano, que no veas cómo vas a llegar hasta ahí, desde donde te encuentras ahora, pero hermano, su promesa es segura. Su promesa es segura, así que no renuncies, hermano. No renuncies a esta batalla. La victoria es segura. La victoria es segura en Cristo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Hablando de Cristo, dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este versículo 18, mira lo que está haciendo. Este versículo 18 nos llama a nosotros a mirar atrás, a mirar a la obra de Cristo. ¿Y para qué? Para darnos una esperanza presente en estos tiempos de necesidad. Para darnos una esperanza presente a nosotros que estamos luchando cada día con mortificar el pecado. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y a pagar el precio de nuestra rebelión, de nuestra desobediencia. Cristo sufrió por nosotros y, como dice este pasaje, soportó las pruebas y las tentaciones que nosotros enfrentamos, pero sin cometer pecado. Él pagó el precio de nuestro pecado y ahora, como lo veíamos hace ratito en el estudio, Él está sentado a la diestra de Dios. Él está ahí como nuestro sumo sacerdote perfecto, como nuestro eterno mediador. Como aquel mediador, hermanos,
que sabe compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que estamos llamados, hermanos, a meditar en la obra de Cristo para poder seguir adelante en estas pruebas actuales. Esto es el significado de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y un día, hermanos y hermanas, no importa cuántas veces hayamos tropezado, no importa cuántas veces hayamos caído en el camino, un día, hermanos, llegará el día en donde brillaremos con el resplandor de la perfecta semejanza de Cristo. Ese día la obra estará terminada, hermanos. Ese día veremos finalmente a nuestro Cristo cara a cara. Y ya no habrá más pecado. Ya nuestros cuerpos habrán sido transformados en gloria, en incorrupción. Ya no habrá más batalla contra el pecado. Esa es su promesa. Esa es su garantía. Él nos está renovando, hermanos. Así que no renunciemos a esta batalla. No retrocedamos. La obra en la que estás comprometido a dar muerte al pecado, a despojarte del viejo hombre, es una obra, hermano, escucha esto, es una obra que no puede fallar. Es una obra que tendrá éxito. ¿Sabes por qué? No porque seas fuerte, sino por la gracia y la promesa de Dios. Oremos, hermanos.